Se ha conectado nuestro siguiente invitado. Pedro Miguel González, miembro del ¿Dónde está? Que yo PRD no veo a Pedro. y Aquí ex está. secretario general del partido. Don Pedro Miguel, lo veo tranquilo, lo veo descansado. Porque él sabía lo que iba a pasar. Como no estuvo metido pidiendo votos en campaña y demás, hasta más redonda la cara, o sea que está con unas libras más. Bienvenido, Pedro. Vale. Buenos días. Le dijo gordo. Buen día a todos y buen día también a la audiencia. Gracias por la oportunidad. Creo que Pedro, te equivocaste en el orden de la entrevista, ¿por qué? Edwin, ¿Por qué? porque es que los muchachos de la película son los independientes. ¿Entiendes? Entonces todo el mundo está pendiente de qué es lo que ellos dicen que van a hacer. Es correcto. De hecho, yo quería que siguieras entrevistando a Eduardo. Creo Pedro, que hay que felicitarlo a él y a todos los que a, han pro- hecho este esfuerzo por llegar a la Asamblea Nacional. a propósito de ese Es comentario una situación totalmente inédita. inédita, Tú totalmente. estabas con nosotros cuando cambiamos la Constitución hace 20 años Sí, y permitimos la libre postulación para diputado y para presidente de la República. Y bueno, es como una gráfica, ¿no? En la que cada vez ha habido más participación y creo que este despertar ciudadano que hubo en los años 22 y 23 también han tenido un impacto importante en esta elección. Le escribía yo a Juan Diego anoche que la gente se despertó en noviembre y se quedó despierta hasta mayo con esta con este reacción electoral resultado. que han tenido, es impactante porque fíjate que en San Miguelito obtuvieron 3 cocientes. Yo recuerdo que nosotros en más de una ocasión en San Miguelito hemos obtenido 2 cocientes Así es. y hemos tenido 4 diputados cuando se permitía tener más de un residuo. Del 17 para acá, que cambiamos la ley, solo se admite un residuo. Quizás si no hubiésemos tenido esa regla, habrían salido 7 independientes en San Miguelito. Es decir, bueno, creo que el PRD habría tenido, porque tuvo un cociente, habría tenido derecho a uno, pero lo cierto del caso es que ellos lograron eh, obtener 3 cocientes y un residuo. 3 cocientes y un residuo, así es. Cuento también por su cuenta que ella obtuvo su resultado aparte a la diputada Zulay Rodríguez. Que está en Te veremos. le escuché a ustedes que son 19. Yo tenía contado 21 con Zulay, 20 sin Zulay. No, No, 21 Betseray con Richard. Betseray Betseray Richard, Richard. que no es de Vamos. Betseray Richard no es de Vamos. Ok, pero creo que por lo que lo he escuchado, yo no lo conozco, por lo que lo he escuchado creo que va a tener mucha afinidad. Sí. Eso mismo opino yo. Ahora, Pedro, con ese resultado, Estaba calculando, tú que eres técnico en este tema y que te conoces bien el reglamento, estaba calculando que ellos van a tener presencia de 3 miembros solo si se articulan con Moca, que tienen 4, llegan a 24. No cuento a la diputada Zulay Rodríguez porque habría que ver si ella se va a sumar a esa bancada o se va a sumar a otra bancada. sí. Recordemos que ella fue postulada para alcaldesa por RM. Pero lo cierto del caso es que ha sido un fenómeno esta elección. Realmente, Ahora, y muy Pedro, triste. Pero una consulta rápida. Pero Miguel González, que es un hombre que con mucho millaje acumulado en política, que además, como le he dicho, lo conocí gestionando como diputado, que estudia, que se prepara, que analiza. Nosotros hoy hablábamos en la mañana al inicio de que, bueno, el tren pasó por encima del tradicionalismo político, pero hay un vaso comunicante. El sistema también, al sistema le pasó el tren por encima. Y como consecuencia de ello a los partidos, o a los partidos y al sistema. Porque el que veintitantas personas lleguen a la asamblea por la ruta de la libre postulación, X cantidad de alcaldes y X cantidad de representantes, ahí hay un mensaje para el país entero. Pero Miguel González venía advirtiéndole al PRD lo que le podía pasar. Y lamentablemente, Pedro Miguel González el tiempo terminó dándole la razón. ¿Cómo ve Pedro Miguel González que el PRD va a administrar esta realidad que tiene que enfrentar?
Zulay Rodríguez sacó más votos que José Gabriel Carrizo. Es correcto, es terrible lo que ha ocurrido. Y desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del financiamiento público, va a haber que cerrar oficinas, va a haber que destituir a la mayor parte del personal que labora en las oficinas del partido. Es decir, no va a haber recursos, al menos con recursos del financiamiento público para poder sostener la estructura, la enorme estructura que tiene el PRD, que es el partido históricamente más grande en el país. Es la consecuencia de una serie de decisiones equivocadas que se fueron tomando a lo largo de los años y que advertíamos desde el primer momento, tú lo reconoces. Pero mira, ayer le escribía para felicitar el esfuerzo que habían hecho ellos en su organización, porque recordemos que Juan Diego Vázquez llegó a la Asamblea siendo el diputado más votado en la elección del 2019. Y cuando él miró hacia atrás, se dio cuenta de que si él se hubiese postulado con una nómina, habría traído consigo 1 o 2 compañeros más. Él aprendió la lección. Ana Matilde Gómez no la aprendió. Ana Matilde también tuvo una condición similar en el año 2014 cuando llegó a la Asamblea. Y ahora decidió también postularse por su cuenta. Quizás si ella hubiese entrado con el equipo de Vamos o con otro grupo de independientes, habría tenido mejores posibilidades de llegar a la Asamblea Nacional. Entonces ahora ellos aprendieron cuáles son las reglas del juego, encontraron el viento a su favor y bueno, con todos los errores que se cometieron a lo largo de los últimos años, principalmente los que generaron las protestas de julio del 22 y las de noviembre del 23, pues estaban las condiciones dadas para una tormenta perfecta para el PRD y para los partidos políticos en términos generales. Porque si al PRD le fue mal, a otros partidos políticos también le fue mal. El caso del panameñismo y de Cambio Democrático juntos obtienen solo los votos o una cantidad similar a los votos que obtuvo el panameñismo en la elección del 19. Para ellos es catastrófico, sin duda, para el señor Rux, para el señor Blandón. Yo le calculaba de 4 a 5 diputados al panameñismo y lograron obtener 8. Y ayer hice el análisis de cómo quedaría conformada la Asamblea Nacional y si, por ejemplo, especulando, Cambio Democrático decide reconciliarse con RM y unificar un liderazgo, ellos van a tener 21 diputados, 13 de RM y 8 de Cambio Democrático. Si le sumas adicionalmente a, por ejemplo, los 12 diputados del PRD, entonces ya estarían teniendo 33 diputados. Tiene alianza con Osman Gómez y el hijo de César Guevara, Johnny Guevara, del 8-1 de Chepo. Tienen entonces 2, quedan en 35 y logran la mayoría en la Asamblea con el diputado del circuito 5-1, que es del Molirena, Isaac Mosquera. Habría que ver qué hace la diputada Zulay Rodríguez. Ella tiene una muy buena relación con la gente de RM, que como decía hace un rato, la postularon para alcaldesa. Y ella pudiera sumarse y hacer parte de esa mayoría con 37 diputados. Si ella se mantiene como independiente, entonces las cosas se ponen todavía mucho más difíciles, porque la diferencia sería muy parecida a la que tuvimos nosotros en 1999 con la alianza que hizo con el Pacto de la Pintada Mireya Moscoso. Es decir, el gobierno logró una mayoría estrecha de tan solo 36 diputados y nosotros con Nito Cortizo logramos 35. Eso nos permitió al año siguiente constituir el Pacto Meta. Pedro Miguel, Y ganar la Asamblea. después de esta catástrofe, así como se definió que le ha pasado por encima al PRD, debido a resultados tanto en la Asamblea como a nivel país, ¿usted cree que la actual directiva, quien tiene a Benicio Robinson, tiene a Rubén de León, tiene que renunciar y haber una reforma completa del partido político? Bueno, si ellos no renuncian inmediatamente, en corto plazo, antes de que se dé la transición y permiten incluso que el directorio nacional del partido se reúna antes del 1 de julio para entrar al nuevo periodo constitucional con un liderazgo renovado, distinto al que tenemos,
van a terminar liquidando al partido. Y teniendo un fenómeno como el que tenemos en este momento, luego del resultado de la elección, Martín Torrijos obtiene 3 veces los votos que obtuvo José Gabriel Carrizo. La mayoría de esos votos, sin duda, son votos del PRD, aunque hubo gente del PRD que votó con otras alternativas de las que estaban en el escenario. La mayoría de los miembros del PRD terminan votando con Martín Torrijos, y si Martín Torrijos decide, luego de este ejercicio y de esta acumulación, constituir una nueva organización, producto de la intransigencia de la actual directiva del partido, entonces el PRD, como lo he dicho en otras entrevistas en el pasado, muy probablemente se va a escisionar y le sería muy fácil a él ya no llevarse unos cuantos miembros del partido, sino decenas o cientos de miles de miembros del partido. Esto puede ocurrir en corto plazo. Entonces, creo que para evitar esa catástrofe o agravar la crisis, fíjate lo grave que es esto, porque estamos viendo que tú decías hace un rato que Zulay Rodríguez, sin la estructura partidaria, sin los recursos del gobierno y del Estado, ni del partido, del financiamiento público, obtiene más votos que el candidato presidencial del PRD. Sin contar todavía el tema de Martín Torrijos. Esto ha sido tan catastrófico que si nos vamos a las otras elecciones, puedo decirte que de los 31 diputados que se eligen desde el Puente de las Américas hasta Costa Rica, sin contar la comarca de Bocas del Toro, solo ganamos un diputado. Perdimos 30 curules. Ganamos un diputado, el del 6-3, Marcos Castillero. Si incluyen la comarca Nové Buglé y Bocas del Toro, de 36 diputados obtuvimos 3. O sea, yo creo que no tendrían cara los actuales miembros de la dirección del partido para pretender sostenerse en la dirección del partido. Ellos tienen que renunciar. Ellos están obligados a renunciar. Si quieren a este partido y quieren que lo salvemos, necesitamos hacer un cambio urgente en el liderazgo del partido para retomar una conducción realmente torrijista, porque la que tenemos o la que teníamos hasta este momento nos llevó a este resultado. Y hay una condición, ya en el PRD es casi una tradición. Carlos Duque y su dirección política después de la invasión lo hicieron con mucho desprendimiento. Eso nos permitió ganar las primeras elecciones que se dieron a un año de la invasión en el 91, con una decisión como esa. Porque es cierto que la elección fue en enero y el directorio nacional fue en marzo, pero la decisión de la renuncia de ellos ya estaba tomada para ese momento. Y por el otro lado nos permitió ganar el poder en el año 94. Cuando perdimos con Mireya Moscoso, todo el CEN del partido se fue, encabezado por el propio presidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, y Gerardo González, que era el presidente de la Asamblea Nacional y presidente del partido. Todos se fueron y nos permitieron a nosotros entrar al gobierno, al periodo constitucional que encabezó Mireya Moscoso, con un liderazgo renovado, y nos permitió a nosotros ganar las elecciones del año 2004. Cuando perdimos con Balbina, los 9 miembros del Comité Ejecutivo Nacional renunciamos. El único que se sostuvo en la dirección del partido, porque aspiré a otro cargo en ese directorio, fui yo. Y luego de eso, cuando pierde Juan Carlos Navarro, él dignamente también toma la decisión de renunciar, y otros 4 miembros del partido toman la decisión de renunciar. Y la intransigencia de Benicio Robinson y algunos adeptos a él en la dirección del partido obligó a postergar durante 2 años y medio la renovación del partido, y nos dio apenas tiempo suficiente para reestructurarnos y ganar las elecciones del año 2019. Ellos tienen que irse, y tienen que irse ya. Claro. O sea, si no esta semana, debe ser la próxima semana, pero para este directorio, para poder hacer un proceso de reestructuración urgente en el partido. Porque para terminar la idea, les acabo de mencionar a ustedes cómo quedaría constituida, en mi cálculo, si el Partido Panameñista y el Partido Popular, junto con los independientes y Moca, deciden hacer oposición. Va a quedar como yo lo dije hace un rato. Pero si el PRD actúa como partido de oposición, entonces habría un liderazgo distinto, y muy probablemente pudiera pensarse, fíjense, en un liderazgo de la bancada con mayor participación
en la Asamblea como lo es la bancada independiente. O sea, lo que ustedes le están planteando a los chicos independientes que ganaron es viable si, solo si ellos logran tener el respaldo de otros partidos políticos. Claro. ¿Cuál es la apuesta tuya o de ustedes en este momento? Pues la misma que tengo yo. Ellos se van a aliar a RM, a Cambio Democrático, a Alianza y al Molirena y van a formar parte de la bancada de gobierno. ¿En qué beneficia eso al PRD hacia el futuro? Eso es lo que tenemos que ver. Claro. ¿Y cuál debiera ser el papel del PRD si es que el PRD va a jugar ahora el papel disminuido de un partido bisagra para ser mayoría en la Asamblea, para que los diputados actuales obtengan prebendas de la nueva gestión de gobierno? Pero Miguel, eso que usted dice es muy interesante. Es muy interesante lo que plantea, pero si bien es cierto, ya usted lo acaba de decir, pide la renuncia de la junta directiva del CEN del PRD, trae a colación la hecatombe que ha sido esta derrota voluptuosa hacia el partido más importante en números del país. Yo quiero saber el porqué. Y el porqué de la derrota. La pésima gestión de Laurentino Cortizo, la pésima gestión del CEN del PRD, la pésima gestión de José Luis Fábrega. La consulta es, ¿qué es lo que lleva a que el PRD haya obtenido la peor derrota de su historia después del 89? Bueno, mira, no, es la peor derrota de nuestra historia, no después de la del 89. La del 89, a pesar de todas las condiciones adversas que teníamos, fue una que si hubiésemos reconocido, que creo que es lo que mejor le hubiera convenido al país y al propio PRD, el triunfo de Guillermo Endara, el PRD habría tenido 20 escaños en la Asamblea de 67 y habríamos barrido en las elecciones del año 94. Carlos Duque obtuvo alrededor del 25% de los votos en aquella elección, algo muy parecido a lo que obtuvo, un poquito menos de lo que obtuvo Juan Carlos Navarro en el año 2014. Es decir, esta sin duda ha sido la peor derrota en 44 años de participación en torneos electorales, porque en el 80 fue la primera elección en la que el PRD se estrenó. Nuestra peor derrota. Es muy sencillo. Bueno, tú mismo lo has dicho. Lo que tú has dicho sustenta el resultado. Pero en el fondo, lo que ha habido es un liderazgo que no es torrijista, un gobierno que no era un gobierno del PRD, como yo lo advertí. Nunca el PRD tomó una sola decisión de las decisiones que se tomaron desde el minuto cero en este gobierno, ni para constituir gobierno, ni para cada una de las decisiones que se tomaron a lo largo de la gestión. Y lo otro es que nos mostramos como más de lo mismo dentro de un sistema en el que lo que ha prevalecido es el clientelismo y la corrupción. Sí. Nosotros pudimos haber marcado la diferencia e iniciar un proceso de transformación de la sociedad hacia donde la sociedad aspira. Mayor participación ciudadana, mayor transparencia en la utilización de los fondos públicos, fortalecimiento de un verdadero proceso de descentralización que no solo le asigne competencias y recursos a los gobiernos locales, sino que al mismo tiempo le dé participación a los ciudadanos en las decisiones de los gobiernos locales. Todo eso se perdió. ¿Usted exime de la responsabilidad al presidente Laurentino Cortizo o también tiene una gran responsabilidad de esta derrota? ¿Quién? El presidente Laurentino Cortizo. Y se lo pregunto porque José Gabriel Carrizo al final era quien mandaba en el país. Mira, pero no, es que eso es bastante relativo. Quizás al final de la gestión pudo haber ocurrido algo así, pero cuando tú eres el presidente, en efecto, y tú eres el capitán del equipo, no puedes eludir la responsabilidad. Y si en algún momento José Gabriel Carrizo tuvo mayor influencia en las decisiones del gobierno, en las distintas decisiones desde el principio, fue por delegación del presidente de la República. Y también por la actitud de los nuevos dirigentes del PRD que hicieron lo contrario a lo que tenían que hacer. Y terminaron desconociendo nuestra historia y subordinando el liderazgo del partido al liderazgo gubernamental sin jugar ningún rol de orientación. Yo te puedo decir, lo decía hace 3 años, lo decía hace 2 años, lo decía hace 1 año y lo digo ahora. Ahora, después de 5 años, yo puedo decirle,
nunca hubo una reunión, y que me desmienta alguno de los diputados del PRD, nunca hubo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional con la bancada para tomar decisiones y orientar a la bancada. Nunca hubo una reunión del Consejo Directivo Nacional del partido para poder orientar las decisiones que debíamos tomar desde el principio, cuando, por ejemplo, se discutía la reforma constitucional a inicios del gobierno. Entonces, al final lo que tenemos es la consecuencia magnificada de lo que nosotros veníamos advirtiendo. Así como Juan Diego me dijo ayer que él está sorprendido con el resultado de su trabajo, del trabajo de quienes liderizaron el grupo Vamos, asimismo yo estoy sorprendido de qué tan catastrófica podía ser nuestra consecuencia o el resultado de esta elección. O sea, yo siempre pensé, y se lo digo a ustedes porque lo medimos en encuestas, en el 2021, cuando el PRD todavía marcaba 28% y era el partido más fuerte todavía en las encuestas, y poníamos de candidato a José Gabriel Carrizo, solo obtenía el 12%, es decir, más de la mitad de los miembros del PRD no estaban dispuestos a votar por él, pero que él haya obtenido menos del 6%, te indica que en el PRD la gente fue a votar muy en sintonía con las aspiraciones de los panameños. Muchos con Martín Torrijos, otros más que los que votaron por Gaby, por Zulay Rodríguez, pero también, si sacan las matemáticas, hubo muchos miembros del PRD que buscaron otras alternativas. Casualmente, señor Pedro Miguel, los resultados para usted no son una sorpresa, porque ya de hecho, cada vez que lo entrevistábamos aquí, nos decía el señor Gabriel Carrizo va a hundir al partido con una derrota en las elecciones de 2024. La pregunta es, ¿quiénes o quiénes serían los responsables de lo que ha ocurrido? ¿Quiénes le harían creer al señor Gaby Carrizo que tenía opciones de ganar? ¿O eso que lo pensaría él mismo? Claro que él lo pensaba, y bueno, y lo que ocurre siempre con todos los mandatarios y los dirigentes que se rodean de Los aduladores. Exacto, de que fue algo fue la degradación en la que cayó la dirección del partido, parte de ella desde el inicio del gobierno y luego del Congreso de mayo del 2022, toda la dirección del partido. Gente que no era capaz de poder advertir, de orientar con carácter. Por ejemplo, lo que ocurrió con el contrato portuario, el contrato de Panama Ports, luego de que el PRD denunció por casi 20 años que había que revisar ese contrato. Cuando llegamos al gobierno lo que hicimos fue renovarlo, con entendimientos bajo la mesa. Eso lo sabe el país entero. Ahora lo que ocurrió con la mina tampoco tiene nombre, o sea, fue terrible lo que ocurrió. Y bueno, la peor crisis de manifestaciones, las mayores manifestaciones y las más prolongadas de la historia de nuestro país. O sea, todo eso fue parte de una serie de decisiones que se tomaron desde el gobierno y con la complacencia de la dirección del partido. De modo que aquí los responsables son quienes dirigieron al gobierno y quienes dirigieron el partido. Ahora quienes dirigieron el gobierno tienen sus días contados hasta el 30 de junio. Pero quienes dirigieron el partido tienen vigencia, ojo, hasta el mes de mayo, por lo menos hasta el mes de mayo del año 2027. Y yo espero que el señor Robinson, reconociendo lo que ha ocurrido, en un gesto de desprendimiento que no lo ha mostrado hasta este momento, junto al resto del Comité Ejecutivo Nacional, decida abrirle un espacio al PRD para poder reestructurarse sin la participación de ellos y que confluyan dirigentes de todos los corrientes del partido en un proceso de reestructuración que culmine con la celebración de un congreso adelantado. Es la única forma en que el PRD puede levantarse de esta catástrofe. Históricamente en Panamá, señor Pedro Miguel, los candidatos que pierden siempre siguen caminando para poder participar de la siguiente elección. Pero con el porcentaje que obtuvo Gaby Carrizo, ¿esa posibilidad existe para él o este es el fin de su trayectoria política? Bueno, habrá que verlo. Yo pienso que él es un chico joven. Creo que pensar en el 29 es muy pronto. Él tendrá que reflexionar bien qué va a hacer. El plan pudo haber sido ese. El plan pudo haber sido quedar de segundo, de tercero en la elección. Y bueno, Rubén de León, como un adláter mío, renuncia y yo me tomo la Secretaría General del partido con el apoyo de Benicio y del Directorio Nacional y emergo como Martín Torrijos lo hizo, como el nuevo líder del partido en la nueva etapa, pero bueno, no funcionó. O sea, esto fue tan catastrófico
que yo creo que él tiene que reflexionar y creo que puede tener oportunidades en el futuro, pero en un futuro no inmediato. Creo que hay gente que puede estar pensando en una nueva oportunidad de los que compitieron. El caso de el candidato Lombana, sin duda va a tener esa aspiración, aunque yo pienso que la mayoría de los votos de esa elección la puso la estructura de Vamos. Cuando vemos el resultado legislativo y vemos que ellos obtuvieron 20 o 19 y Vamos solo tuvo 4 diputados, llego a la conclusión de que realmente el mayor respaldo a Lombana lo dieron los independientes organizados en Vamos. Pero él tendrá esa aspiración, quizás Martín Torrijos, como lo decía hace un rato, sea dentro del PRD, si se le permite, o creando una nueva organización política que nos dejaría a nosotros sin posibilidades en el 29. Quizás él también tenga una oportunidad en el 29, pero José Gabriel Carrizo creo que tendría que esperar un poco más, él es joven y pudiera hacerlo. Pero lo que sí es urgente es la renovación del liderazgo en el partido y ver cuál va a ser la actitud del PRD a lo largo del próximo periodo constitucional, desde el principio. O somos un partido de oposición a donde nos ha enviado la mayoría de los panameños de forma abrumadora, y hacemos un esfuerzo por reconectarnos con la sociedad y sus aspiraciones para presentarnos en una nueva edición, como lo hicimos después de la invasión en el año 94, o por el contrario, seguimos jugando a la política electoral y clientelista y terminamos constituyendo mayoría y siendo un partido degradándonos a ser un partido bisagra en el siguiente periodo constitucional para tratar de obtener algún tipo de prebendas y beneficios para algunos diputados en la Asamblea Nacional. En esas reformas que dice Pedro Miguel González que debe hacérsele al PRD, ¿está en el interés suyo tomar nuevamente las riendas del partido político en este momento? Lo que yo he dicho es que debe abrirse un espacio para una renovación inmediata. Y yo estaría dispuesto a participar de ese proceso. Pero esa renovación inmediata sería con el propósito de adelantar el Congreso del 27 a quizás un año. De modo que o pudiera participar en la dirección de transición o pudiera también preservarme para participar como candidato en el siguiente Congreso. Pero más que Pedro Miguel González, aquí el problema es que la actual dirección del partido debe tomar ese gesto para poder que el PRD tenga esa oportunidad y no condenarnos a una guerra de desgaste fratricida durante 3 años hasta el siguiente Congreso, en el que ya no habrá importado quién gane en mayo del 27. Ya estaremos a la puerta de las elecciones del 29 y sin duda tendríamos pocas opciones de ganar las elecciones del 29. Para tener mayores opciones tendríamos que hacer una renovación inmediata y un cambio de rumbo. Porque al final, me preguntabas hace un rato, Gonzalo, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, el habernos alejado de nuestros propósitos. Lo mismo que le ha ocurrido a los grandes partidos socialdemócratas en América Latina que se fueron desvinculando de sus raíces, de sus bases sociales y terminaron siendo el respaldo del soporte del estado de cosas. El PRD está llamado a ser un partido de transformación social aliado a los sectores sociales y eso no es lo que está ocurriendo. Y lo vimos en la coyuntura pasada, de noviembre. El pueblo en las calles y nosotros tratando de ver cómo podíamos contener o recibiendo las consecuencias de ser los responsables de este estado de cosas que ha generado inequidad y que deben ser superados. Y que la mayoría de los panameños sin duda está en sintonía dado el resultado de la elección del domingo pasado. Bueno, 8 minutos, siempre es interesante e importante conversar con Pedro Miguel González, no solamente porque, claro, podemos hablar del PRD, el partido más grande en cuanto a adherentes de este país y con toda una historia dentro de este país, pero quien además, desde la perspectiva del análisis de la situación del PRD, también nos ayuda a tener elementos adicionales en cuanto al panorama político del país, en este caso político electoral. Creo que va a ser primero, Pedro Miguel, 2 meses de transición muy movidos y muy interesantes, y va a ser a partir del 1 de julio también el inicio de un quinquenio donde se prevé, no solamente por los temas nacionales que están por llegar,
sino por qué va a pasar con los partidos políticos de este país ante este nuevo escenario. Miembro de partido político que no entienda que hay un nuevo escenario está muerto en el análisis. No solamente un nuevo escenario, ya la nueva generación comenzó a tener o a entrar en control de parte del país político. Si alguien no entiende eso, no entiende cómo funciona la dinámica política. La nueva generación entró a controlar una parte del poder político del Estado y eso es todo un tema a analizar. Vendrán más tiempos para seguir conversando con Pedro Miguel sobre este otro punto que he traído. Pedro Miguel, muchas gracias, como siempre, muy amable. Bueno, gracias a usted. 8 o 9 minutos, señor. Vamos al cambio y ya Poncho. regresamos.